Bueno, sé que la grabación comenzó, así que vamos a partir con nuestro taller. Eh, Primero me voy a asegurar si que se está grabando. Sí, la grabación se ha iniciado. Chicos, no sé si alguien me puede corroborar si se escucha bien, por favor. Y si ven el mensaje si se está grabando, también, por favor. Sí, se escucha. Ya, súper. Súper, muchas gracias. Ok, y ahí veo que se está grabando. Ok, ya. Entonces, vamos a partir con nuestro taller. Eh, Antes de comenzar, como siempre, les quiero recordar que estos talleres son gratuitos e impartidos por alumni de la Universidad Católica del Maule. Y cada sesión es grabada y luego subida al canal de YouTube de alumni, para que ustedes lo puedan revisar y con más detención. Una vez finalizada la sesión, las personas encargadas de Alumni UCM se van a hacer cargo de la difusión del video. También les quiero recalcar que al asistir a estos talleres tienen la posibilidad de obtener un documento de constancia de participación, lo que pueden pedir a través del correo electrónico de alumni@ucm.cl. Y también pueden hacer cualquier consulta en relación a estos talleres. El correo está ahí en la presentación, lo pueden ver y anotar si lo necesitan. Em, bueno, siguiendo con el tema de las sesiones, nos quedaría una sesión eh, que vendría siendo la tercera, y esta la hacemos el lunes, aquí voy a ver la fecha, el lunes 1 de julio. Así que lo espero a todos para que terminen de entender bien y quedar con un buen nivel en el uso de Power BI. Así que los motivo a que sigan en las sesiones. Así que em, sí, hoy vamos a seguir con la segunda sesión, que se trata bueno, vamos a poner foco en explorar las funciones DAX y cómo nos ayudan en la visualización avanzada de datos, ya que son esenciales para abordar algunos desafíos que surgen al diseñar un dashboard efectivo, cuando uno ya le empieza a poner un poco más em, de esfuerzo en que funcione el gráfico y en mostrar datos valiosos. Así que para esto vamos a profundizar en algunas de las funciones DAX más utilizadas, ya que Power BI cuenta con alrededor de 360 funciones. La idea no es que ustedes aprendan las funciones, sino que vayan buscando la medida que las necesitan, y de esa forma van a ir aprendiendo a usarlas cuando les toque ponerla en práctica. Pero hoy nos vamos a centrar en aquellas que son más relevantes y útiles, para que ustedes no tengan que hacer el trabajo de buscar si es que les sale un problema como este. Así que bueno, en la sesión anterior destacamos la importancia de comprender y utilizar los KPIs adecuadamente. En un breve resumen, los KPIs son las métricas de desempeño claves para analizar el éxito de nuestro negocio. Y hoy le dedicaremos esfuerzo a calcular y visualizar esos KPIs de manera precisa, asegurando que cada métrica aporte valor en nuestro análisis y en nuestro dashboard. Así que vamos a continuar trabajando con el libro de Power BI que dejamos, que usamos en la sesión anterior. Para eso voy a compartir mi pantalla completa para que vean el libro. Compartir completa. Ok. Entonces, bueno, antes que nada, para las personas que quizás no vieron eh, el taller anterior o no asistieron, o no, bueno, en el taller anterior me refiero con el Power BI básico, o no asistieron a la primera sesión de este, del intermedio, les voy a enseñar cómo meterse al canal de YouTube de Alumni, por si alguien no está familiarizado con YouTube. Lo primero que tienen que hacer es ir a barra el buscador y poner youtube.com. Luego se vienen aquí a la barra interna de YouTube y ponen Alumni UCM. De esta forma les va a aparecer el canal de Alumni UCM. Ustedes hacen clic en la foto de perfil, aprovechan de suscribirse si es que aún no están suscritos, y pueden ver en esta pestaña donde dice videos, donde dice clic, varios talleres que han impartido en Alumni.
Y aquí pueden ver y buscar los talleres de Power BI básico, y esta es la sesión anterior, así que también la pueden revisar si es que aún no la ven. Eso, así que ahí van a encontrar el video, este mismo video una vez que se suba, y el siguiente. Así que ahí van a quedar para siempre y es totalmente gratis, lo pueden revisar las veces que quieran. Entonces, si seguimos con nuestro libro de Power BI, que de la sesión anterior, vamos a tener algo como esto. Ahí se demoró un poco en abrir, no sé por qué, pero abrió. Y aquí tenemos el mismo libro que dejamos, tal cual lo grabamos en la última sesión, y vamos a continuar con esto. Pero como el objetivo es ver las funciones DAX, y yo les voy a enseñar cómo manejarlas de buena forma. Las funciones DAX son funciones, pero se llaman de esa forma porque utilizan un lenguaje de Power BI que se define DAX, DAX. Y nosotros creamos una función en base a con ese mismo lenguaje, que fue la métrica del CPR. La hicimos, perdón, no era en la dimensión tiempo, la hicimos en la tabla campañas y, perdón, y no era el CPR, era el CPC. Y aquí está, nuestra métrica del CPC. Entonces, eso fue para mostrarle un poco cuál era la importancia de tener un KPI, porque para recordar un poco, aquí nosotros generamos este informe, perdón, este dashboard, con las métricas básicas. Y las métricas básicas, uno puede ver tendencias y cosas por el estilo, pero no puede sacar conclusiones de forma rápida. En cambio, al incorporar ya los KPIs, ya uno puede tomar decisiones más rápido de lo que se logra sin hacerlo con KPI. Así que nosotros creamos esto solo para mostrarle la funcionalidad, pero yo voy ahora a hacer un dashboard que aporte más valor, y quizás se van a dar cuenta cuando ya lo terminemos de que finalmente todo lo que hicimos no decía mucho y era más enredaba más de lo que aclaraba la situación actual de este problema que es el marketing digital de una empresa de e-commerce. Así que, siguiendo con esto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Primero, voy a abrir también el archivo de las métricas para que a ustedes les quede claro. Los vamos a ir leyendo de vez en cuando las definiciones para ir recordando de qué trataba. Y ahora nosotros, considerando que ya sabemos cuáles son las buenas prácticas, vamos a... Las buenas prácticas, me refiero a entender el problema con trasfondo, haber leído las métricas y tener un poco más del contexto del problema que vamos a analizar. Ahora vamos a hacer las buenas prácticas, pero en el programa. Por ejemplo, nosotros creamos nuestra primera métrica que hace referencia a un KPI en la misma tabla campañas. Eso no es recomendado. Así que lo que vamos a hacer primero, vamos a irnos a transformar datos. Esto lo encontramos en inicio, transformar datos. Hago clic, perdón, ahí arriba, hago clic y me abre mi Power Query, que esto es lo que hace la conexión a mi archivo, y también aquí creamos la tabla de dimensión tiempo. Entonces, la conexión al archivo está en nuestra tabla campañas. Yo hago clic en la tabla campaña y ya puedo empezar a editar mi conexión al Excel que vendría a tener los datos de mi base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya entendimos que los KPIs, esta información que tenemos acá, no me sirve porque este KPI está calculado con la información de la fila, y nosotros lo que queremos hacer es mostrar el KPI, depende de los filtros que vamos aplicando en nuestro dashboard. Así que estas columnas fácilmente las podemos eliminar, y lo vamos a hacer porque queremos dejarlo más limpio el área de trabajo cuando uno se dirige a los orígenes de datos o a seleccionar las métricas para generar nuestro objeto visual, lo más limpio para no estar confundiendo. Y en este caso esto solo nos perjudica en el orden. Así que vamos a hacer clic en las columnas que no nos sirven y vamos a apretar, vamos a hacer clic nuevamente en la opción de quitar. Eso lo hicimos para bueno, para la primera el primer KPI que estaba calculado, lo vamos a hacer para el segundo, que es el CPC, y lo vamos a hacer para el tercero, que es el CTR.
Con eso ya nos quedamos solo con los valores, con las métricas que se usan para calcular el resto. Así que vamos a hacer una revisión rápida. Sí, no nos queda ningún KPI. Y con eso vamos a apretar el botón cerrar y aplicar para que se guarden los cambios que nosotros hicimos. Si se fijan aquí al lado derecho de la pantalla, se redujo la cantidad de elementos de mi tabla campaña, que es lo que estamos buscando para ordenar un poco. Que también vamos a hacer, vamos a eliminar la métrica CPC, perdón, el KPI CPC de nuestra tabla de campañas. Para eso nos vamos a a la pestaña Vista de tablas y me interesa, para no perder lo que habíamos hecho, me interesa, le hice clic en el CPC y voy a copiar la fórmula. Esto es para no volver a repetirla. Y ahora la puedo eliminar. Entonces, le pongo eliminar del modelo. Le, apretamos sí, que la confirmación que queremos eliminarlo y ya no la tenemos acá. ¿Dónde nosotros tenemos que hacer nuestra métrica? Lo recomendado es ir a, a la vista de informes, hacer clic en la pestaña vista de informes, inicio y luego introducir datos. Acá es donde uno puede introducir datos de forma manual. Por ejemplo, si acá tuviéramos información en un Excel que no tiene muchas filas ni muchas columnas, la podríamos copiar y pegar acá, que si se fijan es como una hoja de Excel. Al pegarla, claro, eso se va a agrandar y mostrar las columnas y filas que ustedes pegaron. Para eso sirve, pero también sirve para lo que nos lo vamos a usar nosotros, que es crear una nueva tabla, y en esta tabla le vamos a poner el nombre de métricas DAX, solo para seguir con el contexto de la sesión de hoy. Entonces, métricas DAX, y le vamos a poner cargar. Si se fijan en nuestra en nuestro panel de los datos, se nos va a crear una nueva tabla que hace referencia a lo que acabamos de hacer, que son nuestras métricas DAX y una columna vacía. Esta columna la tenemos que eliminar, pero la podemos eliminar una vez hecha una métrica dentro de esta tabla, porque si la eliminamos ahora, Power BI detecta que la tabla está vacía y nos borra la tabla. Entonces tendríamos que volver a crear la tabla y eso. Podrían ahí caer en un loop. Entonces, solo preocúpense de eliminar la columna 1 una vez que ya hayan hecho una métrica. ¿Qué vamos a hacer? Hacer clic sobre nuestra nueva tabla y hacer clic sobre una nueva medida. Esta medida, yo voy a pegar la información que copié de la anterior, que fue la que hicimos la sesión anterior, y la voy a guardar haciendo clic en el tick, que es confirmar. Ahora ya podemos eliminar nuestra columna 1. Y en nuestra métrica DAX ya tenemos nuestro KPI, que es el CPC. Entonces vamos a eliminar del modelo la columna 1 y ahí tenemos nuestra métrica DAX con el CPC. Si queremos recordar que era el CPC, nos decía que era el coste por clic en el enlace, que es cuánto nos cuesta que una persona no haga clic en nuestra publicación o en nuestra no es publicación. Bueno, sí puede ser una publicación, pero es un anuncio, en nuestro anuncio. Así que, siguiendo con eso, vamos a crear todas las métricas que nosotros podemos usar en este análisis. Y aquí vamos a aprovechar de repasar ciertas fórmulas que son las más utilizadas. Por ejemplo, en la sesión anterior, nosotros vimos la función sum, que eso hace una sumatoria de los campos em, que les pasamos como parámetros. Disculpen, ¿alguien me habló? No, por eso no. Ok. Entonces, hace la sumatoria del campo que le pasamos como parámetro. En este caso aprovechamos de hacer una división de sumatorias. ¿Okay? Para eso ocupamos la función sum y luego incorporamos una división clásica entre dos sumatorias. Y nos da nuestro KPI agrupable con los filtros que uno vaya aplicando en el dashboard. Así que vamos a crear una nueva medida para ir creando cada uno de los otros KPI, que son tres. Tenemos el CPC, nos queda el coste por impresiones, que es el CPM, que vendría siendo importe gastado dividido en impresiones multiplicado por 1000. Eso, vamos a copiar el nombre, CPM. Y generalmente los KPI se pueden hacer con fórmulas simples. En este caso, tenemos que recurrir a la sumatoria nuevamente de el importe gastado
Nosotros empezamos a escribir y nos va a sugerir nuestra columna en la tabla campañas. Yo aprieto tabulación y me la autocompleta. Cierro con paréntesis mi sumatoria porque quiero que solo me sume ese parámetro. Y luego es dividido en impresiones, dividido en la sumatoria. Recuerden que esto siempre es con sumatoria porque la idea es que nos agrupe la información de las impresiones. Campaña hace referencia a la tabla campaña y luego al parámetro impresiones, aprieto tabulación y cierro mi paréntesis. Ahora, para asegurarnos que esté matemáticamente correcta o el resultado que nosotros queremos hacer, lo vamos a encerrar en unos paréntesis y lo vamos a multiplicar por 1000. En teoría, si hace la secuencia y la prioridad por división y luego multiplicación, el programa va a dar el resultado correcto, pero para evitar errores matemáticos, nosotros vamos a darle la prioridad con la apertura y el cierre de paréntesis. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestra fórmula, que nos dice que el importe gastado en moneda de peso chileno, dividido en las impresiones, multiplicado por 1000, nos da nuestro CPM. Si lo volvemos a revisar, tenemos el importe gastado dividido en la impresión, perdón, multiplicado por 1000, nuestro CPM. Y para eso puedo apretar Enter o el clic que está ahí, perdón, el tick que dice confirmar. Al apretar el tick se nos crea nuestra métrica nuevamente, o sea, nuestra nueva métrica en nuestra tabla. O en nuestra, sí es una tabla, pero que agrupa todas nuestras medidas. Esto es por orden para que ustedes, si van a ocupar una medida al utilizarla en el gráfico, ya saben dónde ir y no tengan que buscarla en todos los atributos que tiene nuestra tabla. Recuerden que esto es un caso real, pero lo estamos secando solo en el análisis de las campañas publicitarias. Si quisiéramos ver la relación de las campañas y los ingresos que generaron en cuanto a ventas, ya tendríamos que empezar a sumar más tablas. Y siempre es recomendable mantener el orden en el tema de los datos para agilizar la creación de dashboard y para agilizar la comprensión de otra persona si llega a tomar este informe que ustedes crean para que les sea más fácil encontrar todos los parámetros que se ocupan en la creación del dashboard. Así que por eso estas son las buenas prácticas. ¿Qué vamos a hacer? A seguir creando nuestra nueva medida, que vendría siendo el porcentaje de clic en el enlace. Si se fijan aquí, este porcentaje se multiplica por 100 porque se quiere ver en valor porcentaje. Nosotros no lo vamos a multiplicar por 100 porque Power BI tiene la opción de que el valor que se está mostrando lo represente como porcentaje. Entonces hace esa multiplicación de forma automática. Así que vamos a poner que son los clics hechos en el enlace divididos en la impresión. Y este es nuestro KPI más importante porque nos muestra el interés de las personas. Si muestra el interés que hay en nuestro público sobre nuestra publicidad, ya sea un servicio, un producto que estamos vendiendo, una oferta. Entonces es una de las más importantes. Y era clic en el enlace, cierro la suma y lo divido en la sumatoria nuevamente, perdón, en la sumatoria de impresiones. Listo, cierro mi paréntesis y ya con esto podemos empezar a crear nuestro gráfico más que sirve más que el que hicimos la clase anterior. Para eso, recuerden que cuando uno quiere proponer un buen gráfico, un buen dashboard, perdón, tiene que hacerse unas cuantas preguntas para que la persona que lo vea o en general para que el dashboard entregue valor. Las cuales eran el por qué voy a hacer este gráfico, no, perdón, el qué voy a mostrar en este gráfico, por qué voy a hacer este gráfico, cuándo pasa lo que estoy mostrando en este gráfico y dónde, si es que se puede resolver la pregunta dónde. Y a eso le podemos empezar a agregar más preguntas si queremos darle más detalle. Pero si partimos con la primera pregunta, que vendría siendo el por qué quiero mostrar esto, o perdón, el qué quiero mostrar. Lo primero que vamos a hacer va a ser mostrar nuestro KPI más importante, que vendría siendo el CTR. Recuerden que al ver el, la interacción perdón, de los clics en el enlace, sí, la interacción de las personas en mi publicidad,
puedo ver qué tan interesados están en lo que estoy vendiendo. Entonces el CTR es uno de los más importantes. Para eso voy a poner una tarjeta de visualización de datos y voy a hacer clic en CTR, o también lo puedo arrastrar tanto a campos o arrastrar aquí al objeto visual. Al hacer eso ya me muestra mi CTR. Mi CTR de todos mis datos, porque no estamos aplicando filtros, no estamos aplicando nada. Este es mi CTR global. Si se fijan, el CTR es un porcentaje y en este caso no lo estamos viendo como un porcentaje. ¿Cómo aplico un formato a este número que estamos viendo? Hago clic en CTR, que vendré siendo mi métrica, mi KPI, en herramientas de medición, en esta pestaña que está aquí, donde estoy moviendo el mouse, tenemos las opciones de darle el formato. Y el formato, nosotros vamos a decir que es un porcentaje. Si se fijan, aquí hace esa multiplicación por 100 que teníamos aquí en la fórmula, lo hace de forma automática. Por eso nosotros no la pusimos en la fórmula. Así que aquí tenemos nuestro CTR global, que es un 0,94. ¿Esto es bueno, esto es malo? No lo sabemos, porque no sabemos el contexto del escenario que estamos analizando. No sabemos si el mes anterior, si toda nuestra historia ha sido igual, si el mes anterior fue peor. Entonces, vamos a definir un objetivo para hacerlo un poco más real, pero lo vamos a definir un poco más adelante. Por el momento solo estamos mostrando nuestra información. Entonces, ya sabemos qué vamos a mostrar. ¿Por qué lo vamos a mostrar? Es porque si nuestro objetivo es aumentar la tasa de clic en nuestra publicidad, em, tenemos que tomar decisiones basadas en información que vamos a deducir de este gráfico para lograr llegar a nuestro objetivo o a nuestro, claro, al objetivo que consideraríamos exitoso en nuestro análisis. Por ejemplo, que nos permite hacer que la gente haga más clic en nuestra publicación. Nos permite que las personas, bueno, que con un mismo presupuesto lleguemos a más personas que estén interesadas. Ahí ya respondimos esa pregunta de por qué queremos hacer esto. Entonces, ¿qué nos queda? Responder, ¿cuándo, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa lo que nosotros vamos a analizar? Y para eso nosotros siempre, y es muy valioso, poner un gráfico de tendencia en el tiempo. Para eso, como nuestra respuesta, perdón, nuestra pregunta principal es saber y analizar el CTR, vamos a utilizar el CTR en todos nuestros, o en la mayoría de nuestros gráficos. Así que hago clic en CTR, automáticamente me lo ubica en el eje Y, y ahora vamos a hacer clic en la fecha. Podemos usar tanto la fecha de las campañas como las fechas de la dimensión tiempo. Pero aprovechando que nosotros ya creamos la dimensión tiempo, vamos a utilizar esta. Y aquí podemos ya empezar a mover un poco nuestros objetos visuales para darle un poquito de diseño. Ok, entonces ya sabemos cuándo pasó esto. Esto lo sabíamos porque hicimos el análisis en la clase anterior, que fue solo en el mes de junio. Pero, ¿qué otra información podría saber? Perdón, ¿qué otra información es importante? Es saber dónde está ocurriendo esto. Y en este caso, el dónde no es algo físico, esto es marketing digital, pero tenemos dos plataformas. La vez anterior, cuando revisamos los datos, veíamos que, perdón, dos plataformas, dos campañas, que sí, fácilmente podrían estar ejecutándose en distintas plataformas. Pero las campañas hacen referencia a Instagram, que es una plataforma, y a visitar el sitio web, que es otra plataforma. Entonces, eso ya puede responder la pregunta de dónde está ocurriendo lo que estamos viendo. Así que para el dónde, nosotros vamos a ir a nuestra tabla de campaña y hacer clic en el nombre de la campaña, que eso nos indica dónde se está mostrando eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar, vamos a agregar un gráfico de barras horizontales. Vamos a hacer clic en nuestro CTR, que es la respuesta que queremos analizar, porque nuestro objetivo es aumentar nuestro CTR, y vamos a apretar luego el nombre de la campaña. Y esto nos hace una apertura. Si se fijan, aquí nos dicen que el tráfico a Instagram es de,
nos genera un CTR de un 1,53, que es mucho más alto que el CTR global, porque esto, el tráfico del sitio web está impactando. Si vemos un CTR muy bajo, en un 0,56. En este caso, la gente está más interesada en visitar mi perfil de Instagram que ir directamente a mi sitio web. Así que si seguimos con el análisis, ¿qué más podemos preguntarnos? Con esto ya tenemos lo más básico, que vendría siendo saber el qué voy a mostrar. Generalmente el qué voy a mostrar está asociado a un KPI, y uno de los más importantes, qué mejor hacerlo con este ejemplo. El por qué, ya les dimos todo el contexto a por qué era importante saber conocer este KPI, y luego el dónde ocurre. Aquí tenemos dos campañas, y cuándo ocurre, aquí tenemos nuestro periodo de tiempo. ¿Le podemos agregar más información? Claro que sí. Y va a ser aún más valiosa nuestro gráfico. Por ejemplo, esto lo vamos a acomodar un poco para arriba. Generalmente uno, cuando crea el dashboard, siempre va de lo más general a lo más detallado. En este caso tenemos el general, que es nuestro CTR global. Luego seguimos con la apertura, de dónde ocurre, pero en base al mismo CTR. Luego cómo se comporta en el tiempo, sigue siendo general. Y ahora, bueno, general, pero no tanto como lo primero que pusimos. Y ahora podemos ir un nivel más allá y quizás cuestionarnos a quién está produciendo este CTR, con quién me refiero, a qué personas están haciendo que mi CTR sea este número, y qué días también puede ser otro análisis. Así que para seguir con eso, vamos a crear un gráfico de barras que nos permita comparar distintas agrupaciones de datos. En este caso, nuestras agrupaciones de datos van a ser los grupos de datos. Así que vamos a tomar nuestro CTR, vamos a hacer clic en el CTR, que es nuestra pregunta principal, y vamos ahora a hacer clic en la edad, que son grupos de edad. Son rangos de edad. Por ejemplo, aquí podemos ver 35 a 44, si ponemos el mouse arriba, tiene un CTR de 1,43. Y así sucesivamente empieza a bajar. El más bajo es un CTR de 0,58. Eso quiere decir que probablemente mi público objetivo no se encuentra en los menores de 24 años, sino que se encuentra entre los 35 años y quizás hasta los 64, 35 a 64. Entonces, si nosotros queremos ir, nos vamos a adelantar un poco, pero si queremos saber cómo poder aumentar nuestro CTR, probablemente una buena estrategia sería dejar de lado todas las personas menores a 35 años y concentrarnos solo entre los 35 y 64. Y así, de esa forma, nuestro CTR va a aumentar. Eso quiere decir que podemos invertir la misma cantidad de dinero en la publicación, en la publicidad, y lograr una tasa de clic más alto en mis anuncios. Que, por ejemplo, a alguien le incomoda ver los números desordenados. Es muy simple. Hago clic en los tres puntitos, que son más opciones del gráfico. Me voy a ordenar eje, selecciono la métrica de edad. Si se fijan, está ordenado de mayor a menor, pero en cuanto al valor del CTR, si se fijan, va descendiente. A mí lo que me interesa es que se ordene por la edad. Al hacer clic ahí ya se ordena por la edad, pero no es el orden que quiero, porque si se fijan va de mayor a menor. Y eso se arregla en el mismo menú, ordenar eje, edad, pero en la segunda opción, que viene a decir el orden, si es ascendente o descendente. En este caso yo le voy a poner ascendente, va a ver los grupos de edad en aumento. Entonces aquí ya se puede ver más claro gráficamente cuál es eh, mi público objetivo. Si seleccionamos las tres barras centrales, se ve que la edad eh, va a ser, em, va a ser como un embudo invertido, pero hacia las edades más de 35 a 64 años. Se concentra acá nuestro público. Así que, ¿qué otra cosa? Bueno, el de los días, ese lo habíamos hecho la semana anterior, pero lo vamos a volver a repetir. Vamos a poner una gráfica de barra. Este es interesante, perdón, de columna. Este es interesante porque podemos ordenarlo de mayor a menor y visualmente ya sabemos cuál es el día que tiene más CTR. Vamos a poner CTR y los días, aquí está la dimensión tiempo y el nombre del día.
Entonces ya podemos ver aquí, vamos a agrandar un poco, ya podemos ver aquí que el martes es el día que se produce más CTR, perdón, más una tasa de clic más alta en mi anuncio, de un 2,25. Al hacer clic en un elemento, si se fijan, se filtra todo lo gráfico y eso es perfecto porque le da contexto a todo lo que nosotros vamos analizando. Ahora, si queremos hacer un análisis más profundo, decimos ya, vamos a aprovechar el CTR porque recuerden, nuestro objetivo es aumentar el CTR. Entonces, nuestro CTR el día más alto, que es un 2,25, si solo nos centramos en los mayores de 65 días, perdón, de 65 años, podríamos lograr un CTR de 3,22. Eso sí, dejando de lado todo el resto de personas. Y sabemos que el 65, mayor de 65 no es nuestro público objetivo está entre 35 y 64. Así que fácilmente podríamos lograr en la situación más pesimista un CTR, si se fijan este es el más bajo, el de 35-34, un CTR de 2,65 que subió bastante al CTR global, que es de 0,94. Si esto lo extrapolamos a la cantidad de dinero que se está invirtiendo en la publicidad, nos podríamos ahorrar bastante o hacer que esa plata rinda más. Con esto ya tenemos un dashboard bastante bueno, bastante, que entrega bastante valor. ¿Qué vamos a hacer? Ahora es cuando quizás las peticiones de la gente que va a analizar esto o algún parámetro muy específico que necesite ver la gente aquí para darle aún más contexto, va a hacer que a nosotros nos cueste un poco poder dar con la solución. Porque si se fijan, hasta el momento nosotros solo utilizamos nuestra fórmula para calcular, hacer los cálculos de nuestro KPI, que eso ya es avanzado, no mucha gente lo sabe hacer. Supimos darle una vuelta al análisis de la creación del dashboard para entregar valor con lo que estamos creando, pero aún así pueden haber cosas que se escapen con eso. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Solo arrastrar y elegir los dashboards, los gráficos correspondientes para responder la pregunta específica que queremos resolver. Pero muchas veces hay cosas que se complican y para eso se utiliza nuevamente la creación de medidas, pero ahora ya con unas métricas un poquito o una función un poquito más compleja. Bueno, no complejas, pero no son tan simples como una sumatoria y una división como lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, nos vamos a poner en la situación, vamos a volver al gráfico, al dashboard, nos vamos a poner en la situación que yo quiero ver toda la información de forma global, pero lo que realmente a mí me interesa en mi objetivo, recuerden que los dashboards es para ver cuál es la situación actual y los KPIs, bueno, de mi KPI, y los KPIs es para saber cuál es como el porcentaje de éxito de cumplimiento de mi objetivo. Entonces, aquí lo vemos de forma global, pero si mi objetivo principal es solo ver Instagram y no ver claro, y enfocarme solo en Instagram, pero de igual forma necesito en un mismo gráfico mostrar tanto lo global como Instagram, ahí ya tenemos que empezar a usar funciones que filtren la información. Así que nos vamos a hacer la primera. Antes de utilizar un filtro o una función que filtre, primero necesitamos hacer que el valor que va a buscar esa función esté creado como una métrica. Así que si alguien se ve en la situación de que tiene que utilizar todas sus métricas, todas sus métricas, las que están aquí en la tabla de campaña, ya sea alcance, clic en el enlace, frecuencia, importe, todo eso, si necesita en algún momento hacerle un filtro, sí o sí tiene que volver a crear esas métricas, o sea, perdón, crear una sumatoria para cada una de esas métricas y que se almacenen aquí en sus métricas DAX. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, para darle como ejemplo una fórmula, vamos a calcular el importe gastado, que vendría siendo, nos vendría a mostrar el dinero que hemos gastado. Entonces vamos a crear una nueva medida que se llame importe.
importe y vamos a hacer la sumatoria de importe. ¿Okay? Un poco redundante, pero con esto nosotros ya podemos utilizar el importe en una fórmula más compleja. Entonces aquí ya creamos nuestro importe. Y así lo podríamos hacer con cada uno. Pero nosotros vamos a hacer a ver, el CTR ocupa el clic en el enlace y las impresiones. Ya, no, vamos a seguir con esto. Que nos permite ya por lo menos poner una tarjeta acá que nos diga que nuestro importe, o entregarle un poquito más de contexto. Nuestro importe fue de 7 millones. Le voy a dar un formato a esto para ver los números completos. Y recuerden que si yo hago clic en mi métrica o en en mi medida, le puedo dar el formato de peso, de moneda. Y aquí le pongo que no quiero decimales y listo. Y podemos ver que este gráfico está filtrado. Voy a quitar el filtro. Que tuvimos un gasto de 10 millones de pesos en publicidad. Ahora, ¿entrega valor? Claro que sí, porque podemos saber que solo haciendo clic en nuestros elementos de gráfico, podemos saber que en Instagram utilizamos 6 millones y en tráfico al sitio web solo 3 millones. Quizás también por lo mismo tiene un porcentaje de clic más bajo, porque llegamos a menos gente. También entrega más valor, más contexto de nuestro análisis, así que no está de más. Eh, bueno, aquí yo tengo el importe total. Ok. ¿Qué otra cosa podríamos necesitar? Si alguien nos dice, ok, está bien que el importe se filtre cada vez que yo hago clic en cualquier elemento de mi gráfico. Si se fijan aquí, podemos ver que el tráfico en Instagram para las personas de 35 a 44 años, la plata que yo gasté para llegar a esa gente fue de 1,5 millones. Lo mismo podemos hacer acá en el tiempo. Si yo digo, ya, el 2 de junio hice un gasto solo en un día, hice un gasto de 3 millones. 3 millones 77, perdón, 377 mil pesos. Si quito del Instagram, me fijo que el mismo 21, creo que era el 21. No, es que solo, claro, solo ese importe se hizo en el día 21. Otra cosa que podríamos ver aquí es ya que tenemos la apertura acá por el tipo de campaña, podríamos aplicarla en el gráfico temporal y así tener un poco más de análisis. Miren, si nos vamos al nombre de la campaña, aquí en este gráfico, y aquí ya tiene más sentido de por qué tenemos un CTR tan bajo. Si se fijan, esto vendría a representar el tráfico al sitio web, las campañas que llamaron a que la gente se metiera al sitio web. Si se fijan, fue más bajo y también fue en un periodo de tiempo más corto. Entonces, esto está bueno. Desde un principio tendríamos que haberlo mostrado así, porque hace referencia a la respuesta de cuándo y dónde pasó. Así que eso lo vamos a dejar ahí. Y si seguimos con nuestras métricas, y queremos ver que los filtros, los clics que yo estoy haciendo aquí no influyan en mi importe mostrado, por alguna otra razón, no sé, si la directiva quiere ver siempre el importe total y que no se vaya filtrando, porque no es importante, si se fijan, el CTR es lo que nosotros vamos a apuntar, a mostrar en este gráfico, y el importe es una referencia para saber, claro, no sé, si lo comparamos con el mes anterior, hoy este mes gastamos 5 millones más y aún así no mejoró nuestro CTR. O a la inversa, gastamos 5 millones más, pero nuestro CTR mejoró bastante. Entonces, es para tener esa referencia. Pero no me sirve si ya empieza a hacer clic y el importe empieza a disminuir, porque pierdo mi referencia. Este número no me interesa en ese caso. Así que para eso, nosotros ya creamos nuestro importe en métrica, vamos a crear una nueva medida y vamos a hacer el importe total. Y esto no va a ser afectado por por los filtros que yo voy aplicando. Entonces, para el importe total, yo tengo que hacer la sumatoria nuevamente. No, perdón, la sumatoria no, porque mi medida importe ya tiene una sumatoria. Entonces, yo hago solo referencia a importe. Y luego, eh, perdón, voy a borrar esto, porque esto se hace con una fórmula que se llama calculate.
calculate, y esto, aquí se me abre una burbuja que me dice que evalúa una expresión en un contexto modificado por filtro. Aquí dice que se va a modificar por filtro, pero nosotros le vamos a poner un parámetro para que no se modifique por filtro. Se utiliza la misma. La expresión, si se fijan ahí dice expresión, no parámetro, es porque es una medida de la que tenemos acá. Por eso nosotros creamos nuestro importante. Nuestra expresión es importe. Ahora, ¿por qué la vamos a filtrar? La vamos a filtrar por nada. ¿Y cómo se pone ese nada? Uno pone all, que es la función all. Y vamos a cerrar paréntesis porque no le vamos a poner ningún parámetro. En teoría ahí uno podría poner ya, que me calcule, que me haga la sumatoria de todo el importe, de todo, ese all es de todo, y algún parámetro, por ejemplo, de todas las personas entre 35 y 46 años. En este caso nosotros queremos ver el total total. Entonces ahí ya a usted le podrían poner otro contexto. Apreté Enter y me creó mi métrica aquí. Entonces ahora nos dirigimos al dashboard y este importe yo no quiero que se mueva, entonces utilizo mi importe total. Quito este y pongo mi importe total. Y bueno, le doy el formato nuevamente que era de peso. Tengo que hacer clic ahí, que era de peso y 0 decimal. Y ahí está. Entonces ahí ya podemos ver que si yo hago clic donde sea, mi importe total no se va a modificar. Quizás este número, como es de referencia, yo debería mantenerlo en millones. Ya sabemos que estamos hablando de millones, en millones. Entonces ya sabemos que son 10 millones. Ok. Eh, Eso ustedes lo pueden anidar una función tras otra si lo necesitan. Si por alguna razón quisieran sacar, no sé, el porcentaje que representan los elementos que yo voy haciendo clic acá en el total de mi inversión, podríamos hacer un cálculo de una nueva medida de la participación porcentual. Eso podría ser, vamos a poner participación, sí, participación. Ahí nomás, eh, participación porcentual, con un porcentaje, perdón, porcentaje del importe. Y esto podría ser nuestra importe, que si se fijan, este va a ser afectado por los filtros dividido en mi importe total. Y aquí nos da una participación porcentual o un porcentaje. Y vamos a apretar Enter. Y acá nosotros ya podríamos agregar una nueva tarjeta que nos muestre nuestra participación porcentual de los filtros que nosotros estamos aplicando. Si se fijan aquí en más 65, quiere decir que el 15% de mis 10 millones yo lo invertí en este grupo de personas. Si yo quito el clic, me muestra el 100%. Esto está de más los decimales con 0, está bien. Ahí está. Perdón, a ver. Sí, no, algo hice. Formato, lo cambié. Esto es porcentaje. Y aquí tengo que ser un 0. Ahí está. Entonces ahí me muestra que estoy viendo el 100% de mi porcentaje. Y así se empieza a modificar dependiendo de donde yo hago clic. Esto también es bueno que lo sepan. En algún otro tema que ustedes tengan que resolver, probablemente les pidan ver un porcentaje en base a algo, ya saben hacerlo. ¿Qué otra cosa? En este caso nosotros lo vamos a dejar más pequeño porque no es importante para nuestro análisis. Lo vamos a dejar aquí abajo, para no perder tiempo en eso. Y vamos perdón, hice clic en el gráfico anterior. Y vamos a seguir agregando o revisando funciones. Ya tenemos el tema del total, tenemos el tema del porcentaje. Ya. Si queremos, por ejemplo, calcular o que nos muestre la cantidad de días, porque si se fijan, aquí nosotros respondemos la pregunta de cuándo sucedió esto, tenemos el mes y tenemos la cantidad tenemos ahí la tendencia en el tiempo, pero no sabemos realmente cuántos días hay entre el 2 de junio y el 30 de junio. Si quisiéramos ver eso, y también, por ejemplo, aquí no sabemos qué cantidad de días estuvo funcionando el gráfico, la tendencia perdón, la campaña de tráfico al sitio web.
¿Cómo podemos hacer eso? Hacer que algo nos cuente la cantidad de días de la información que estamos mostrando y que sea dinámico. Así que vamos a agregar una nueva medida que se llame número de días o cantidad de días mejor, cantidad de días. Y para esto tenemos la función de, muy parecida a la función de Excel, que es dateDiff, la diferencia de días o diferencia de fechas. Ahora nosotros le vamos a decir que queremos que nos muestre días o meses, pero lo pueden hacer para cualquier cosa. Nuestra fecha 1 va a ser nuestra fecha mínima que tenemos en nuestra tabla campañas. Vamos a utilizar la tabla campañas porque recuerden que si utilizan la tabla que creamos de tiempo, de dimensión tiempo, cuando la creamos nosotros pusimos desde cuándo hasta cuándo. Entonces, si ponemos el mínimo de esas tablas, nos va a ir a buscar los registros que nosotros creamos. Entonces, yo en un principio podría haber creado todo el año y mi información es solo un mes, junio en este caso. Y el día mínimo de mi dimensión tiempo va a ser el 1 de enero. Entonces, por eso hay que hacer referencia a la fecha que está en mi campaña. Entonces, no voy a poner campaña, voy a poner fecha. Y voy a seleccionar, si se fijan aquí me dice la de tiempo, la del dimensión tiempo o la de campaña, yo necesito poner la de campañas. Esa va a ser mi fecha mínima. Si se fijan en el globo, dice que los parámetros que necesita es la fecha 1, la fecha 2, para calcular entre ellos la diferencia de un intervalo. Y ese intervalo puede ser definido como un día, un mes, o sea, perdón, como días, meses o años. Entonces ahora, ya que sabemos cuál es el mínimo, vamos a ir a buscar el máximo. ¿Y de qué? De exactamente lo mismo, fecha de mis campañas. Y ahora el parámetro. ¿Qué quiero que me muestre? La cantidad de horas que se encuentran entre esas dos fechas, la cantidad de minutos, la cantidad de meses y bla, bla, de semanas incluso. A mí me interesa el día, así que voy a hacer clic en día y voy a cerrar mi paréntesis para cerrar mi función completa. Voy a hacer Enter. Y ya tenemos nuestra nueva métrica y lo vamos a agregar en una nueva tarjeta. Entonces vamos a agregar cantidad de días. Y podemos ver que el CTR de 0,94% fue a causa de que gasté 10 millones de pesos en una cantidad, o en una cantidad de 29 días. Ya tenemos más contexto de lo que estamos analizando. ¿Qué otro nos queda? Aquí yo tenía un torpedo, dice, ok. Bueno, lo que les dije en un principio, ¿qué pasa? Sí, ya, y a mí me gusta ver el contexto general, pero realmente lo que a mí me interesa es ver mi campaña de Instagram. Y aquí me gustaría ver cuál es mi CTR de Instagram, que esté siempre visible eh, sin importar que realmente tengo un universo de dos campañas. Yo solo quiero ver mi campaña de Instagram. Entonces, vamos a crear una nueva medida que sea solo el CTR de Instagram. ¿Cómo hago esto? Tengo que, con la función calculate, que esta es en la que se aplican filtros en los valores, tengo que ir a buscar mi CTR global. CTR, recuerden que esta necesita una expresión, que es una medida creada anteriormente. Nosotros ya tenemos nuestra CTR acá, CTR, y a esto lo vamos a filtrar en el nombre de nuestra campaña, que hace referencia a dónde se ejecutó esa campaña, nombre de la campaña, que sea igual a, y yo abro doble comillas y le doy el valor del nombre. En este caso, eh, ¿cómo lo pueden hacer ustedes? Porque aquí yo lo tengo el valor que es tráfico a Instagram. Bueno, ustedes lo pueden haber sacado antes también, no se preocupen con eso. Yo lo voy a copiar y pegar para evitar que si se me olvidó ponerle la tilde, no lo reconozca porque esto es una coincidencia exacta. Entonces, por eso yo les recomiendo copiar y pegar. Después les digo cómo lo copié. Pero básicamente irme al archivo, perdón, a ver los datos, copiar eso y pegarlo en un texto para después utilizarlo. Bueno, siguiendo con la fórmula, tenemos que queremos calcular el CTR, pero solo de las campañas que hacen referencia al tráfico de Instagram. Cierro mi fórmula y
hago enter o hacer clic ahí en el tick y me crea mi métrica. ¿Qué pasa? Esta métrica va a ser interferida por todos los filtros que afecten a el tráfico de Instagram. Por ejemplo, lo vamos a ver directamente acá. Mi tráfico de Instagram. Acá, CTR de Instagram. Bueno, no era tráfico de CTR. Nuestro CTR de Instagram le vamos a dar un formato de porcentaje. Recuerden que el CTR es porcentaje. Y ahí está nuestro CTR de Instagram, que es más alto que el global. Si yo hago clic en tráfico al sitio web, que esto debería ser cero, si se fijan, no es afectado porque todos estos elementos de acá no interfieren en mi universo de registros que componen el 1,5% de CTR para mi campaña de Instagram. Pero ¿qué pasa? Si yo selecciono mi campaña de Instagram y voy a seleccionar cualquier grupo de edad que haga referencia a lo que pasó en mi tráfico de Instagram, en ese caso sí se modifica mi número, mi información, porque nosotros solo filtramos que este número se calculara en base a todos los registros que indicaran que eran referentes al tráfico de Instagram. Pero ya al aplicar un filtro en esos registros, pueden disminuir o aumentar y eso va a modificar el resultado de mi CTR. Entonces, por eso también es bueno que sepan hacerlo, que sepan hacer cómo un número puede ser afectado por solo los filtros que yo quiera. Y se hace de esa forma. Ahora, esto para hacerlo un poquito más atractivo visualmente, ya que estamos terminando y vimos todas nuestras fórmulas, las más importantes y las más utilizadas, la verdad. Dentro de esas 360, muchas veces hay algunas que quedan en el olvido. Así que con esto ya debería servir. Vamos a aplicar un medidor en este KPI. Recuerden que nuestro dashboard tiene que ser lo más intuitivo y lo más rápido para sacar análisis. Entonces, si lo que a mí me importa es más que nada ponerle foco en mi CTR de Instagram, pero también en lo otro me aporta valor al momento de analizar, esto lo tengo que hacer más llamativo. Y en este caso, un indicador es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a modificar los filtros en los ejes. Por ejemplo, nosotros aquí ya podríamos empezar a jugar con cuál es el objetivo cuál es qué se podría considerar un resultado bueno para mi negocio. En este caso, yo considero que un resultado bueno va a ser un 4% de CTR. Así que mi destino va a ser un 4%, porque es lo que yo quiero llegar. 0,04. Y aquí yo estoy aplicando todo eso. El mínimo es cómo se va a componer, cuál va a ser el número que va a partir acá. El máximo va a ser cuál va a ser el número que cierra mi medidor. Esto es como un medidor de velocímetro de un auto. No todos los autos llegan a 250 kilómetros por hora. Hay algunos que llegan a 180 o incluso menos. Entonces, el tope vendría siendo nuestro máximo. El destino es como nuestra velocidad crucero. En este caso, yo traducía a este programa, es cuál es nuestro CTR que nosotros consideramos que ya es bueno. Y con eso ya podemos, perdón, este es un 5%, este es un 0,5%, este es un 0,5, este está bien, y este es un 0,04. Ahí sí. Y ahí ya podemos ver nuestro CTR de forma gráfica. Es como, ¿qué tan bien estamos? En este caso, yo estoy siendo súper optimista porque como estamos viendo los números más altos, creo que era haciendo clic acá o aquí, eso era era un 3,45. Entonces, claro, podría haber puesto números más bajos para mí, para que se viera más impactante este gráfico específico, pero eso se lo da el contexto. Recuerden que nosotros no sabemos si esto está bien o está mal, solo lo dice la historia. Y eso es lo bueno de los KPIs, porque nos permiten, como el retrovisor de un auto, nos permite ver hacia atrás lo que pasó y ver hacia adelante, porque podemos modificar ciertas cosas para intentar hacer que esto suceda, en este caso, que poder lograr un CTR mayor. Entonces, el KPI nos permite ver tanto el pasado o comparar la situación actual con el pasado y tomar decisiones para modificar la situación actual y lograr llegar a nuestro objetivo. Así que estamos justos con el tiempo, esto lo voy a guardar
Y vamos a dar algunos minutitos para preguntas. Dejar de compartir. Ya tengo mucho calor acá, la verdad. Hay como 27 grados. Actualmente estoy en Londres, así que no es el frío que tienen ustedes en Chile. Bueno, si tienen alguna duda, háganla nomás, no hay problema. Y luego, si no alcanzamos a contestarla, lo vemos en la siguiente clase. Que la siguiente clase vamos a dar unos cuantos tips para quizás utilizar la inteligencia artificial y solucionar ciertas problemáticas que a nosotros no se nos ocurren instantáneamente por nuestra falta de experiencia y ver bien cómo las buenas prácticas del diseño. Nosotros ya tenemos un gráfico, un dashboard, perdón, ya armadito y que aporta valor. Ahora vamos a ver cómo modificarlo y que se vea mejor. Así que si alguien tiene alguna consulta, me dicen nomás. Buenas noches, yo tengo una consulta desde Chile. Hola, Oye, Oscar, ¿cierto? Sí, Oscar, buenas. la Dime. próxima, vamos a ver el tema de los botones. Pues, por ejemplo, si yo tengo un dashboard donde hago selecciones de distintos metación de datos, pero claro que hay un botón donde tú apretas el botón y se resetea todo eso y vuelve nuevamente a hacer. ¿Lo podremos ver o no? ¿Lo tienes considerado? Mira, podemos agregar botones, pero disculpa, ¿cuál es el problema del botón? Agregar un botón nomás, agregar un botón donde uno pueda, como dice, borrar filtros. Ese botón, al marcarlo, Ah, al borrar tocar, filtros. Ya. Ok, le voy a dar una vuelta y vamos a agregar botones funcionales dentro del gráfico, ¿ok? Para que veas cómo agregarlo. Y también le voy a dar una vuelta para ver si hay alguno que quite los filtros, probablemente. Yo nunca lo he ocupado porque generalmente como que uno va haciendo clic dentro del mismo gráfico, los elementos del gráfico, pero sí es válido de repente agregar uno ahí que borre todo. Bueno chicos, si alguien tiene duda, puede escribirlo por el chat o abrir su micrófono, no hay problema. Y si no, los motivos a que vengan a la siguiente clase, que quizás esa le va a llamar más la atención, por el hecho que vamos a impactar directamente en el gráfico, en las cosas visuales. Ahora lo que estábamos viendo es súper importante, pero muchas veces quizás un poquito más, más difícil entender el tema de las fórmulas y cómo funcionan los datos con estas fórmulas especiales. Pero fuera de eso, ahora ya nos toca retocarlo y hacerlo más bonito. Si alguien ya sabía usar todo lo anterior, ahora quizás podría sacar un buen consejo de cómo verlo mejor. Así que eso, chicos. muy bien, Espero muchas que... gracias. Gracias a ti, Oscar, por las preguntas y la participación siempre. Y el resto que estén muy bien, que tengan una buena tarde y disfruten del frío porque acá hay una ola de calor y yo estoy sufriendo. Así que chicos, que estén bien, una buena noche. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Nos vemos. Chao. Gracias a Muchas gracias. ustedes.